Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a su programa Diálogo Nocturno. Un cordial saludo. Este es su servidor, Leonidas Castro. Estamos en una jornada más de análisis, por supuesto, de temas importantes. Esta semana se espera la visita este día 6 de agosto del presidente Javier Milei, el presidente de Argentina, que venga al Ecuador. Son algunas de las novedades que se van a registrar en esta semana. Por supuesto, también recordarles que pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de CNT Play y también en NetLife Play, en Canal 3 en la costa y Canal 33 en la sierra. Nuestras plataformas digitales, ustedes nos ven a través de nuestro canal de YouTube, por supuesto también de Instagram, TikTok, de X en el @radio_y99 y por supuesto también en nuestros canales de Facebook y Kik. Sigan en nuestras plataformas, por supuesto, en toda la programación de Radio I99 y su canal digital. A esta hora de la noche, pues quiero agradecer está con nosotros Jorge León Cercado, él es consultor político. Quiero saludarlo, agradecerle, Jorge, por estar con nosotros. Buenas noches, le saluda Leonidas Castro, gracias por asistir aquí a su programa Diálogo Nocturno. Leonidas, un gusto enorme de saludarlos. Buenas noches para ti, para toda la audiencia, para todos los oyentes a través de las distintas plataformas digitales que ya las mencionaste hace un momento, que tiene Radio I99 y todos esos ecosistemas también digitales que sin duda alguna hoy en día son importantes para la audiencia de tu prestigioso medio de comunicación. Un gusto enorme. Gracias, querido Jorge, por supuesto. Estamos allí para que usted no se pueda perder un solo detalle. Usted al final del día se hace las opiniones. Nosotros simplemente les exponemos los casos, los temas y ustedes se hacen la opinión pública. Jorge, vamos a analizar justamente lo que está pasando en la región. Hay un nuevo gobierno en el sur, en Perú, justamente asumió Keiko Fujimori contra viento y marea. También allá hay problemas de aceptar resultados, hubo problemas de aceptar resultados, finalmente se los aceptó. En Colombia pasa algo similar hasta hoy, hasta estas últimas horas, pues el presidente Petro no reconoce el triunfo de Abelardo del Espriella y Ecuador en medio. Queremos trabajar de la mano con dos países tan importantes que han sido históricamente hermanos, porque no somos socios, somos países hermanos. Desde que nació la República, somos países hermanos, cada uno con su territorio, con su división política, pero somos hermanos. ¿Cómo enfrentar este giro político que hay en la región de cambiar de lo que se llama la tendencia de la izquierda a partidos, o mejor dicho, a gobiernos de centro, de derecha? ¿Cómo lo vemos? En Perú empecemos con Keiko Fujimori, que ya tuvo también su primer encuentro con el presidente Daniel Noboa. Mi querido Leonidas, me atrevería solamente a hacer una apreciación basado en lo que tú decías, ¿no? Mucho antes de ser república, cuando conformamos esta gran Colombia, este gran sueño, incluso en algún momento del propio Bolívar, éramos países hermanos, no teníamos divisiones fronterizas, tú podías comercializar absolutamente todo a través de este gran país, de esta gran patria que en algún momento se la consideró, pero evidentemente los vientos electorales van cambiando en cada una de las regiones, en cada uno de los países, indistintamente de las problemáticas que cada uno tiene. Tú lo señalabas muy bien en el caso de Perú, una victoria muy ajustada de parte de Keiko Fujimori, en el cual demoró mucho más tiempo, en el cual los resultados electorales se puedan consolidar, porque el margen de la victoria era directamente mucho más pequeña. Sin embargo, termina ganando un gobierno de corte de centro hacia la derecha, por no decirte directamente de la derecha. Keiko, hija del expresidente Alberto Fujimori, conocidos por algunos, con Ecuador sobre todas las cosas por la firma del Acuerdo de la Paz, en conjunto con el propio Yamil Maguad en su propio momento, por el conflicto que tuvimos territorial también, y evidentemente sobre el lado de Colombia, que es una democracia un poco más, mucho más dura, que también vivió algo que estamos empezando a vivir ahora en las elecciones a nivel mundial. No te hablo solamente de la región, sino a nivel mundial, de esta espectacularización sobre la política, ¿no? Creer y armar grandes eventos, grandes arquetipos de candidatos, como pasó en el caso de Colombia con Abelardo del Espriella, en el cual causaste esta misma sensación, entra como un outsider de forma directa, y sobre esto al final de cuentas hoy está en disputa con el presidente Petro por estas, digamos que rencillas que tienen entre ellos, al uno querer posicionarse en una base militar y el otro mientras sea presidente, que va a ser presidente hasta el último de los minutos, y después de eso
evidentemente pues el presidente del Espriella podría hacer exactamente lo que quiera. Pero sin embargo, tú señalabas algo importantísimo sobre esta misma intervención, y es el hecho de encontrar un punto medio, de poder al final de cuentas trabajar de forma conjunta, primero con dos países que nos une el comercio, nos une también la propia hermandad, y nos une al final de cuentas, o nos debería también unir en alguna que otra ocasión, mi querido Leonardo, esta misma lucha contra la corrupción o contra el contrabando que existe directamente en la frontera, tanto del lado hacia Perú, del lado de la provincia del Oro, y del lado de justamente de Colombia también, que tenemos por el otro lado, por la otra frontera. ¿No? Es importante empezar a amalgamar proyectos o política pública o políticas de Estado, o por qué no hablar de esta misma comunidad andina que al final de cuentas elegimos estas autoridades, pero que lastimosamente poco o nada sabemos qué es lo que hacen en beneficio de esta comunidad andina, que tiene libre movilidad, que tiene algunos aranceles también en beneficio de quienes comercialicen directamente en este mismo paso, mi querido Leonardo, pero trabajar en estos temas puntuales, el tema del comercio, y por sobre todas las cosas algo también vital, importante, que de hecho incluso lo mencionó el presidente de la República la semana pasada, en esta generación de energía o en esta compra de energía posiblemente hacia Perú de modo mucho más barato, mucho más económico, en caso de que Ecuador mañana o más adelante requiera. Ese podría ser también otro de los puntos de poder trabajar transmisión eléctrica, no solamente entre Ecuador y Perú, sino Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, y en algún momento llegar también hasta la parte sur de Chile, de Argentina, en toda su extensión, para evidentemente que la región mañana o más adelante no sufra ningún tipo de desabastecimiento y logremos ser competitivos como región, como bloque sudamericano, también versus el bloque norteamericano, y no se hable frente a el lado de Europa en este mismo caso, ¿no? Es importante al final de cuentas amalgamarnos y tener clara que esta podría ser uno de los vientos que junten a estos tres mandatarios. Ahora, señalaste también incluso la propia visita del presidente Milei, que creo que es importante empezar a tocar temas como la educación, como la gratuidad de la educación, que nos afecta muchísimo. Hay muchísimos estudiantes ecuatorianos que están estudiando hoy en día en Buenos Aires, no solamente por las facilidades económicas, o que termina siendo al final de cuentas un poco más económico estudiar cualquier carrera de estas, medicina en su momento, pero que al final de cuentas tengamos esas mismas ventajas o podamos tener algún tipo de prebendas con la visita del presidente Milei. Esperemos evidentemente ver cuáles son los resultados de esta propia visita diplomática y qué carácter van a ser. Estos países, al final de cuentas, también, mi querido Leonardo, van a formar parte del Juego de las Américas o del Shield of America, que se reunió hace meses atrás justamente con el presidente Donald Trump, con gobiernos exactamente del mismo corte, y que mañana o más adelante podrían tener ayuda o cooperación internacional por parte de Estados Unidos para estas luchas que te he comentado. Así es, mi querido Jorge Leonidas. Le iba a preguntar a Jorge, a ver, Perú ya pidió justamente ingresar a este escudo de las Américas, y por supuesto esto podría servir para que en la región, al cambiar esta tendencia, más que todo desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, el propio Chile, tener una misma línea ideológica, le representa a la región esa posibilidad de que Estados Unidos intervenga en su lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, y sea más fructífera en países que están alineados en este Shield of the America, en este escudo de las Américas, Jorge. Sí, a ver, ese es un tema un poco más delicado, mi querido Leonidas, ahí, porque yo creo que evidentemente ninguno de los países tiene que perder soberanía, ¿no? Y al momento que me refiero no perder soberanía es de que tienen que tener la capacidad para cooperar internacionalmente con cualquier país, Estados Unidos, Israel, con Rusia, con el país que tú quieras, al final de cuentas, que tiene mejor y mayor tecnología que la que tú tienes. Hoy estás librando una guerra entre Rusia y Ucrania, o entre Israel también, y sigues teniendo, evidentemente, o vas viendo cómo la tecnología va avanzando, donde ya no hay necesariamente un despliegue de un ejército completamente puesto en cada una de estas propias regiones. Sin embargo, toda ayuda internacional va a ser bienvenida, y creo que evidentemente los acuerdos internacionales están y servirán directamente para eso, pero ojalá esto no solamente sirva para luchar contra el narcotráfico o luchar directamente contra el crimen organizado, sino también de ver mañana o más adelante cómo países como Ecuador, como Perú, como mismo Colombia, mañana logran terminar colocando sus productos en estos mercados internacionales, en donde evidentemente se va a favorecer la cadena productiva hacia atrás, desde el que produce, desde el que cosecha, desde el que le vende el cartón, desde el que le vende la funda, desde el que vende absolutamente o forma parte de toda esa cadena productiva, y sobre eso evidentemente
mañana tengamos, en el caso de Ecuador particularmente, tengamos una fuente de ingreso o una fuente económica en este mismo caso. Algunas cosas se han visto en materia de cooperación internacional, lo mismo en el tema de dotación de equipamiento, justamente en las fronteras, en donde necesitamos evidentemente reforzar los controles de forma contundente y de forma categórica en conjunto, tanto Ecuador con Colombia, tanto como Ecuador con el mismo Perú, de tener esta fuerza de control fronterizo en donde evidentemente lo que luchemos, mi querido Leonidas, sea en contra del contrabando que pasa todos los días, pasa directamente por todas nuestras fronteras y que no solamente es un punto por el cual pasa, no solamente el contrabando pasa por el puente Rumichaca, hay una serie de caminos en donde evidentemente nuestro producto ecuatoriano se va sin pagar absolutamente ningún tipo de tributo y evidentemente el producto colombiano también ingresa a los mercados ecuatorianos. Y lo mismo en el caso mismo de Perú, en la frontera con Guaquillas. Sigue ingresando y esos controles fronterizos mañana o más adelante van a terminar beneficiando al aparato productivo del país y evidentemente a luchar en contra de quienes abusen directamente de estos mismos controles. Es lo fuerte, es lo grave, pero creo que sin embargo con tecnología estadounidense o con tecnología americana, creo que esta cooperación del Escudo de las Américas o del Shield of America debería ser uno de los puntos que directamente estos presidentes logran tratar sin tener directamente que perder soberanía o sin fortalecer un poco la hegemonía de Estados Unidos a nivel mundial. Estados Unidos lo va a ver evidentemente con muy buenos ojos de que hay un gobierno del mismo corte para sobre eso evidentemente saber qué es lo que tiene que hacer, entendiendo que el mismo Venezuela está completamente debilitado, está con un gobierno que coopera de alguna que otra manera también con el gobierno de Estados Unidos y en la región no tienes absolutamente ningún otro país que le dé contra, como en algún momento lo ocurrió con el socialismo del siglo XXI o con la gente que era del centro hacia la izquierda, que evidentemente estaba tratando de fortalecer a través de la propia UNASUR, perder o romper igual un poco esa misma hegemonía. Hay cosas que hay que tocar, evidentemente, como te decía, el tema de no perder la soberanía, que desde mi punto de vista creo que es algo que los países deben respetar y deben tratar de consolidarlas con sus propias propuestas, con sus marcos normativos, con sus equipos legislativos o con sus congresos de diputados, como tú lo quieras llamar, pero que evidentemente a través de eso se construya. Hay que empezar a trabajar también, mi querido Leonidas, en esta famosa comunidad andina que al final de cuentas, como te decía, elegimos parlamentarios andinos, pero poco o nada hacemos en materia de salud, en materia de educación, hacemos en algunos otros temas que al final de cuentas podrían ser interesantes en esta comunidad andina, que no sea solamente en libre movilidad, de que si tú te vas a Perú ya no tienes que solicitar visa, entras con tu cédula o entras simplemente sin tu pasaporte, si quieres lo sellas o no lo sellas. Y sobre eso, evidentemente, desarrollar al final de cuentas un poco más de fortaleza de cada uno de nuestros propios países. Jorge, tenemos un importante reto como país, como gobierno, y el presidente Noboa justamente lo canalizó en la propia campaña electoral cuando estaba en Colombia, que se reunió con Abelardo del Espriella y mire que no se equivocó, dialogó con el candidato que quedó presidente, que ganó, y donde también él planteaba, por ejemplo, tener esta relación bilateral en el tema energético que tanto nos interesa con nuestros dos vecinos del sur, con Colombia y con Perú. Con Perú ya se está haciendo un corredor de 500 megavatios, 250 construye Ecuador y 250 el Perú. Se anunció hace poco por parte del gobierno nacional en días pasados. Pero con Colombia hay un tema principal. Colombia ya nos provee energía, hace algunos años nos vende energía y sería el momento preciso para tener una tarifa muy realista, como la que Ecuador le vendió en su momento a Colombia, y que dado el momento en que hay un nuevo gobierno, que Abelardo de la Espriella se ha declarado socio del presidente Noboa, que es un amigo del presidente Noboa, para poder retomar estos temas que quedaron pendientes con un gobierno que se va prácticamente peleándose con media región por su manera de pensar del presidente Petro, que será presidente hasta el próximo día 7, antes que entregue el poder y lo tome, mejor dicho, el poder Abelardo del Espriella. Es decir, eso hay una gran ventaja y una gran oportunidad para el Ecuador de retomar este nexo con la parte energética que tanto nos interesa, Jorge. Sí, sí y no, mi querido Luis. Digo sí porque la generación de energía de Colombia no es energía pública. Recordemos que quienes son se favorecen privados de toda esta venta de energía son privados al 100% y difícilmente un presidente de la República podrá establecerles a ellos una tarifa como lo que nosotros tenemos, a diferencia de Ecuador, que no tiene generación eléctrica privada, sino que es más bien pública, y por eso los costos evidentemente bajan. Más allá de esto y de los acuerdos que tú puedas hacer, Ecuador tiene que tener, incluso por su propia hidrografía, tiene que aprovechar absolutamente todo su territorio ecuatoriano para empezar a generar la mayor cantidad de energía no renovable que la tiene. Se habló en algún momento de este acuerdo, que lo mismo lo hizo el presidente Noboa, me parece que con el gobierno de China o la República de Corea,
para generar energía geotérmica en nuestros volcanes, y al final de cuentas eso no se ha suscitado. ¿Por qué no volver a retomar eso? Energía fotovoltaica, más parques eólicos que incluso por nuestra propia geografía podríamos mañana más adelante aprovecharlas, no solamente para venderle mañana energía a Colombia o al propio Perú, sino para tener la suficiente capacidad energética para nuestro aparato productivo, y que evidentemente si de eso podemos generar réditos económicos vendiéndole energía a Colombia o vendiendo energía al mismo Perú, mañana nosotros podamos fortalecer eso. Eso lastimosamente nosotros no lo tenemos. En el tema marítimo también. Yo siempre he señalado esto porque lo revisé en algún diplomado por allá por el año del 2016. Tanto Chile como Perú siempre están viendo Leonidas al Ecuador, lo están viendo con el rabito del ojo, como decimos normalmente, porque tenemos un puerto que en este caso es el puerto de Manta, que tiene una ubicación estratégica en el mundo entero, y que donde fácilmente se dinamiza el puerto de Manta, usted puede ser competidor directamente del puerto de Chile, del puerto de Perú e incluso del mismo canal de Panamá, en donde por la ubicación geográfica usted mañana podría tener mejor colocación de productos, no solamente a Estados Unidos, sino también hacia el lado de Europa, dándole la vuelta al mapa. En esas cosas el país, por ejemplo, podría canalizar todos sus esfuerzos, y sobre eso también empezar a tejer todo este tipo de cosas. Creo que lo más importante de luchar es esta lucha contra el contrabando, contra el narcotráfico, de forma directa en estos mismos países unidos, que ojalá tanto Keiko Fujimori como el mismo presidente Abelardo del Estrella cumpla su propia promesa de poder ser un aliado, y de que evidentemente pues las cosas cambien en beneficio de los países o no. Hay que ver, una cosa normalmente, mi querido Leonidas, es lo que usted dice en campaña, y otra cosa es la que cuando ya está sentado directamente en el sillón o en el Palacio de Gobierno, empieza directamente a ver por qué las empresas privadas mañana o más adelante van también a presionar, como lo hicieron en su momento con el propio presidente Petro, que bajó un poco también los propios aranceles para los productos colombianos, buscando siempre el diálogo y el nexo con el gobierno ecuatoriano, y que lastimosamente terminó pagando al final de cuentas el precio el consumidor final, que es quien normalmente siempre sale desfavorecido en este tipo de peleas a nivel de la región. Y entender también cómo mañana estas dinámicas internacionales, que a veces creemos que no nos afectan, también nos afecta. La guerra de Rusia versus Ucrania, nuevamente te la señalo, creó este conflicto, creó este problema de la venta del maíz, y el maíz o el aceite en este caso, que es derivado directamente del maíz o del girasol o de la propia mazorca, en Ecuador se puso extremadamente caro por tener justamente este otro problema. Mañana el mundo entero va a seguir enfrentando problemas, va a seguir enfrentando luchas. Hoy tú tienes una guerra migratoria entre España y Marruecos, por ejemplo, en Ceuta, en donde mañana o más adelante eso podría terminar desencadenando un problema que afecte al mundo entero hoy, en esta propia globalización, en esta propia mundialización, como tú lo quieras ver, mi querido Leonidas. Jorge, y el tema, por ejemplo, de la situación de China. China ha entrado a la región, todo el mundo le debe a China, China presta dinero, construye obras, está en toda América. En Perú tiene una mega obra con el puerto de Chancay, que conecta con Shanghái, allá en China. Y la pregunta es, ¿qué debemos hacer Ecuador? Por ejemplo, Colombia también tendrá sus negociaciones, y Estados Unidos ha dicho que no quiere interferencias extranjeras en la región. ¿Cómo nos manejamos cuando el gigante asiático, el gigante el que todo el mundo le debe, tiene también intereses en América Latina? Primero, entender que Estados Unidos, como te decía hace un momento, pierde este poder hegemónico en el mundo entero, y tienes mercados como el chino, como el ruso, como el de Medio Oriente también, en donde el dinero realmente mueve absolutamente todo. Y esas obras de infraestructura que necesitan directamente financiamiento, hay que tenerlas de buena manera. Es ahí en donde habría que revisar si mañana el pertenecer al escudo de las Américas podría tener consecuencias o no con lo que tú justamente señalabas. Decirte, oye, sí, pero no quiero que le des espacio al que viene acá o al que está al final de cuentas acá. Tendrías que revisar al final de cuentas quién o qué organismo del propio gobierno americano podría sostenerte este mismo tipo de inversiones, en donde evidentemente tus productores o todo tu aparato productivo a nivel de país mañana o más adelante tiene ventajas o no tiene ventajas. Nosotros también tenemos acuerdos justamente, no solamente con la Comunidad Europea, también con la Comunidad Asiática, en donde el visado, por ejemplo, es completamente distinto al que tenemos nosotros yendo hacia Asia, ¿verdad? Y ellos viniendo hasta el lado acá, donde tienen obtención alrededor de 6 meses para lograr poder terminar de invertir. Tienes que revisar qué proyectos son los que realmente tu país necesita, y sobre todo cuál va a ser el mejor financiamiento que tenga, para que ese financiamiento, esa obra de infraestructura, de la que sea, al final de cuentas no se vuelva mucho más cara para el ciudadano final o para el mismo país, porque al final de cuentas pueden ser créditos
que mañana más adelante te toque desembolsarlos o te toque pagarlos, pero que no te salgan mucho más caros de los que tienes. Perú ya tiene, de hecho, acuerdos con el mismo gobierno, no solamente de China, sino también de Corea, en donde los vehículos, por ejemplo, japoneses entran completamente con cero arancel o con libre importación, y que mañana más adelante podrían también generar problemas para un país como Ecuador, que es mucho más pequeño, pero que evidentemente no tiene un mercado automotriz, entendiendo que también las fábricas a nivel mundial van rotando de combustible fósil a combustibles mucho más limpios, como los carros eléctricos que hoy día los tenemos. Y tienes ahí un gigante asiático que te construye vehículos de muy alta gama, con muy buen performance, que le van ganando terreno y que ya lo han aplastado, por ejemplo, al mismo vehículo Tesla de Elon Musk, que se fabrica directamente en Estados Unidos. Entonces, esa guerra al final de cuentas comercial la tienes, y con un gigante como China, pues evidentemente va a ser difícil sostener este tipo de cosas. Habría que revisar en la mesa chica, mi querido Leonidas, cuáles van a ser esos acuerdos para que no termines teniendo problemas con pertenecer al Grupo de las Américas, ¿no? Y sobre eso también cómo terminar dinamizando un poco más a tu país y trabajar en beneficio de lo que quieres. Jorge, una última inquietud, porque no quiero dejarla pasar. Me quedan solo 2 minutos. En 2 minutos, Jorge. Y Brasil. Van a haber elecciones en Brasil, pero dijo el presidente Lula da Silva en las últimas horas que la derecha no va a volver a su país. Así lo apoya Estados Unidos, al referirse al presidente Trump, o así lo apoya Javier Milei de Argentina, que no volverá a la derecha. Algo parecido a lo que dijo Ortega allá en Nicaragua días atrás, que no va a volver, no van a haber elecciones. ¿Cómo interpretar esas palabras de Lula? Bueno, en el caso de Lula es mucho más difícil, es un mercado muchísimo más grande, con más de 100 millones de habitantes que tiene directamente este gigante brasilero, pero que evidentemente no creo que el mejor candidato del centro hacia la derecha sea el hijo del expresidente Bolsonaro. Creo que al final de cuentas tiene. Lula da Silva, si hoy en día es presidente, fue justamente por esa persecución que hubo hacia Lula da Silva, que ya debería estar descansando, un señor que probablemente esté bordeando cerca de los 70 y algo más de años que tiene, ante un gigante industrial como lo tiene directamente Brasil. Ojalá y no haya intervenciones electorales directamente del gobierno de Estados Unidos en las elecciones de Brasil, pero son al final de cuentas las dos corrientes mucho más fuertes, y ojalá no tengamos fenómenos como lo que ya hemos vivido acá en Ecuador, mi querido Leonidas, de polarización de la política, en donde nos dividimos, nos peleamos, tú eres el bueno, tú eres el malo, tú eres parte del narcotráfico, tú no eres parte del narcotráfico, y al final de cuentas toda la región, mi querido Leonidas, tiene problemas estructurales en salud, tiene problemas estructurales en educación, tiene problemas estructurales en vialidad, y hacia allá debemos trabajar, no solamente por la patria grande, que suena utópico lo que te estoy diciendo, Miguel Leonidas, pero sino que realmente nos unamos como pueblos, como hermandades, y sobre eso sacamos adelante nuestros pueblos, Miguel Leonidas. Por supuesto, Jorge, el tema de seguridad, que es tan importante para la región, que nos vemos tan afectado, el tema de la migración también, por supuesto. Jorge, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias. Habrá posibilidad de seguir conversando en una próxima ocasión, y yo le agradezco a usted por haber estado aquí en I-99. Encantado, cuando ustedes gusten, Miguel Leonidas, un abrazo a todos, una muy buena noche para todos los amables oyentes de Radio I-99. Gracias a Jorge León Cercado, consultor político, por haber estado con nosotros. Llegamos así a la parte final de este su programa. Sigan en sintonía de I-99, conmigo será hasta una próxima entrega. Buenas noches. I-99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.